Acabamos de llegar a Vorkutá. Mirad qué pasada de sitio y qué pasada de estación de tren. Hemos llegado al Ártico ruso otra vez. Vorkutá es una ciudad minera en la República de Komi, situada a 50 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Tiene su origen en 1932, cuando se abrieron allí campos de trabajo para explotar las grandes reservas de carbón de las cercanías. Los prisioneros fueron los que abrieron las minas y levantaron los primeros edificios de la ciudad. Esta alcanzó los 200.000 habitantes justo antes del colapso de la Unión Soviética y desde entonces la población no ha hecho más que decrecer rápidamente hasta los poco más de 50.000 habitantes que tiene actualmente. Hoy en día la gran mayoría de las minas están cerradas, hay distritos enteros abandonados y en internet se ha ganado títulos como la ciudad más deprimente de Rusia o la ciudad más triste del mundo, donde los habitantes venden sus pisos por menos de €1 para huir de ahí. Desde que me enteré de la existencia de Vorkutá, quise venir para conocerlo por mí mismo, y este año por fin se dio la oportunidad. Me junté con Víctor de Caminante Rojo y juntos nos embarcamos en una nueva aventura al Ártico ruso para conocer la realidad de una de las ciudades más únicas del mundo. -9 graditos ricos, chaval. Este es el edificio de la estación de tren, Vorkutá, y ahí no sé si lo veis, pone las 2:30 de la tarde. Es relativamente sencillo llegar a Vorkutá. Hay vuelos directos, aunque poco frecuentes, desde Moscú o desde Syktyvkar, la capital de la República de Komi. En tren se llega desde Salehard, capital de Yamalia, al otro lado de los Urales, o también desde Moscú, de donde sale un tren diario que tarda 2 noches. Y para hacer la aventura más interesante, esta fue la opción que elegimos. Amigos, tengo una persona que me quiere quitar la cama de arriba. Este cabrón me quiere quitar la cama de arriba. A mí me gusta más arriba, ¿qué pasa? Me quiere quitar mi cama, lleva mi nombre. Hay que echar la suerte. No nos podemos achatar aquí. Venga, va, ¿qué hacemos? Pues piedra, papel o tijera a una. Venga. Voy a decir piedra, papel o tijera, ya, ¿vale? Y sacamos, venga. Piedra, papel o tijera, ya. Me cago en la mar. Madre de Dios. Iba a grabar todo el viaje, pero me puse malo a mitad del trayecto y no pude continuar el vídeo. Podéis ver la aventura hasta Vorkutá completa en el canal de Caminante Rojo. Los paisajes desde el tren, especialmente el último día, eran alucinantes. Vale, hemos vuelto ya al centro de la ciudad y mirad lo que hay aquí a la entrada. Un monumento que pone Vorkutá paralelo 67. Está a la entrada de la ciudad, a una de las entradas, cuando vienes del aeropuerto y de la estación de tren que están por allí. Y es que Vorkutá está exactamente sobre la línea del paralelo 67. Bueno, exactamente no, pero esta es la latitud aquí. Он говорит, ну деньги ограничено у меня немного, накопил вот типа по-русски вообще не показывает жесты. Ahí está nuestro hotel, Gastiniца Vorkutá, Hotel Vorkutá. Están las luces apagadas de arriba de las letras. Mira el hotel, es masivo el edificio, pedazo de bloque soviético. Y aquí se lo podéis ver, las luces ya no van. Mirad la plaza esta, está bastante guay, paradas de bus calefactadas. Y esto de aquí, esto creo que es la avenida principal de la ciudad de Vorkutá. Vorkutá Ugol, eso es carbón de Vorkutá. No sé si es el nombre de la empresa minera o qué, pero bastante importante. Pero mira, si te alejas un poco de la calle principal y de la plaza, aquí hay mucha menos luz, De hecho, mirad, no hay farolas. Toda la luz que hay aquí es de los edificios, del restaurante que hay por ahí y de la propia luz que sale de los apartamentos. Ay, mira, estamos en la Ulitsa Lenina, en la calle de Lenin. Y los números, mirad, los números de los bloques bien grandes, Es que creo que no hay ningún edificio nuevo o moderno, son todos mega antiguos, al menos los que he visto hasta ahora. Pero en cambio la gente sí que tiene buenos coches, Hay muchos coches nuevos por aquí. Mirad, puede que este sea el único edificio nuevo, moderno. Un centro comercial, el centro comercial de Vorkutá. Pues nada, a ver qué se encuentra uno en el centro comercial de Vorkutá. Y mirad esto, igual que en Yakutia, 3 puertas de entrada y salida. Por lo del frío, ¿sabes? Esto de aquí es el MediaMarkt vorkutiano. Tienen los últimos iPhones, Aquí está el iPhone 15 Pro a como 1.500 euros.
Es literalmente el MediaMarkt, ¿eh? Como un MediaMarkt. Hay todo aquí. Son 2 plantas. Esta de aquí abajo y luego esta de aquí arriba. Aquí tienes una farmacia, algo de ropa. Esto es una operadora de internet, de telefonía. Por ahí al fondo tienes un supermercado. Un par de tiendas de joyería por aquí. Y en la planta de arriba hay otra tienda de ropa. Y después el Sportmaster, que es lo que viene a ser el Decathlon. Pero ya está, nada más. Es bastante pequeñito, la verdad. Bastante pequeñito. El de Murmansk estaba a otro nivel completamente comparado con este, ¿eh? Mirad a dónde hemos venido. Craft Beer. Es un pub al que nos han recomendado los 2 chavales locales que nos hemos encontrado en el tren viniendo para aquí. A ver qué tal. Sí, hay bastante gente joven, ¿eh? Yo creo que aquí se junta la juventud de Vorkutá, ¿eh? Está petado. No hay ni una mesa libre. De momento estamos aquí haciendo tiempo en la barra a ver si se libera alguna mesa. A ver. Que hay hambre, joder. Pero aquí se junta todo Vorkutá, yo creo, ¿eh? En el tren viniendo hacia aquí habíamos hecho unos amigos locales que nos propusieron ir a cenar con ellos y enseñarnos un poco la vida nocturna de la ciudad. Это, кстати, прям филе оленины. Filia Lenina, mesa casale. Вообще, это самый очень сок. Estamos aquí tomando una cerveza para terminar el día con Sasha. Comiendo carne de reno. Comiendo embutido de reno típico. Acabamos en una discoteca que estaba vacía cuando llegamos, pero que se empezó a llenar a partir de las 12. Igualmente nos volvimos pronto para aprovechar al máximo el día siguiente. Y este es por dentro del hotel donde nos estamos quedando. 3 puertas de entrada. Después esto es como... Esta es la recepción, pero es como un mini centro comercial. Hay un par de tiendas por aquí, un bareto por aquí y por aquí se sube a las habitaciones. 3 ascensores por aquí. Son bastante pequeños y antiguos. 8 plantas tienen, nosotros estamos en la 6ª. Y mira, está bastante guay, la verdad. Enseña la ventana esta tía. Hay buenas vistas por aquí de la ciudad. Lo que da un poco más rollo es esto, mirad. Tal cual, como si fuera la puerta al patio. Después las puertas también van a la antigua usanza, ¿eh? Pero, pues no está mal. Esta es la habitación. Hay un baño por aquí, con agua caliente, aunque tarda 5 minutos en calentarse. 5 o 10. Y después, bueno, la habitación ya está un poco, bueno, obviadla. Tiene un par de camitas, una tele del año pasado. Y después aquí también hay, mirad, bastante buenas vistas, ¿eh? Se ve una fábrica por ahí. Por ahí hay otra, aunque hoy no se ve. Aquí también se podría tirar uno si le diera la gana. Se ve también ahí a lo lejos el Pentágono. No está mal en realidad el hotel, ¿eh? Y son 22 euros por persona. Está bien el precio. Y otro dato curioso es que, bueno, es el mejor hotel de Vorkutá. Y aquí se quedó una vez Boris Yeltsin. En el 96 se quedó aquí Boris Yeltsin, chavales. Líder político ruso y soviético más importante que ha estado aquí. Mirad lo que hay justo a la salida de nuestro hotel. Hay como el mural este gigante que ocupa toda una pared. Y es básicamente todos los pueblos y minas que hay a los alrededores de Vorkutá. Vorkutá estaría como más o menos en el centro y después lo de alrededor son eso, todos los pueblos y minas que rodean esta ciudad. Coño, mira, esquema de los autobuses de Vorkutá. O sea, esto era como, claro, el mapa de los autobuses de las rutas de Vorkutá. De esas... Se supone que todas las minas están abandonadas menos 3. Pero mirad qué buen día hace hoy en Vorkutá, ¿eh? Mañanita de sábado de principios de febrero. Pues esto es el parque central, o uno de ellos. Todo cubierto de nieve, evidentemente. Los montones de nieve que van sacando los quitanieves de las calles. Y esto, me ha dicho Víctor, que son ciudadanos ejemplares de esta ciudad. Mira, después aquí en el mismo parque hay este monumento de aquí dedicado al carbón.
y pone ahí que el carbón es el oro negro de la Unión Soviética. Y ahí al otro lado, veis ese edificio de ahí, al otro lado de la avenida, arriba del todo pone banderas de Rusia, banderas de la República de Komi y pone Vorkuta Ugol. Es el carbón de Vorkuta. No sé si eso es el nombre de la empresa también que lleva las minas, podría ser. Al lado del edificio de Vorkuta Ugol, junto a la calle principal, un monumento bastante grande a el señor Chernov. Pero este es básicamente el que descubrió los yacimientos de carbón que hay aquí, alrededor de los que luego se estableció la ciudad. Uno de los exploradores de estas regiones del Ártico en busca de minerales. Mirad, también hay dos carteles bien importantes publicitarios, tanto aquí como ese de ahí. Los dos ponen Novi Start, nuevo comienzo, no sé qué, no sé cuánto, con Vorkuta Ugol. Y mirad, esta es la situación climática con la que lidiamos hoy, menos 15 grados ricos. Y mirad la previsión para la semana que viene, es una barbaridad, ¿eh? Menos 22, menos 26, menos 27, menos 29. Nosotros no vamos a estar tanto, pero se viene frío de los fuertes, frío ártico de verdad. Mirad, y de hecho, allí pone que la temperatura de hoy son menos 19. Más frío aún de lo que dice la aplicación del iPhone. Y nada, aquí el parque y los niños, las familias echando el sábado por la mañana. Dietskaya Ploshatka, la plaza de los niños. ¿Qué te parece Vorkuta? Primeras impresiones, lo que has visto hasta ahora. Muy bien, me la esperaba mucho más abandonada. Sí. Al menos el centro, sí, pero bueno, veremos, ¿eh? Esto es solo el centro. Supone que los alrededores es lo que está realmente abandonado. Pero es que, mira, es extraño porque tienes todas las cosas así, una tienda de cosmética, un supermercado por aquí, tal cual, pero después, es que mirad estos bloques, es que es muy viejo todo. La iglesia esta de madera sí que parece nueva o muy bien conservada, iglesia ortodoxa. Mirad la de nieve que apartan de la carretera, es que son muros de 1,5 metros, y después en la acera pues más de lo mismo. Es extraña, esta ciudad. No sé qué pensar, no sé cómo describirla. Aquí sí que hay un local abandonado. Por ahí viene la marshrutka, el transporte público de Vorkuta, también bien antiguo, bien soviético. En general no está abandonado, o sea, todo tiene su uso, incluso estos bloques que parecen viejísimos. Todos vive gente, están en uso. Y hay vida por la calle y todo. Primer edificio importante, realmente abandonado que vemos, Wow, esto sí era una fábrica o algo de algo, Totalmente abandonado. Pero mira, ¿veis lo que os dije ayer también? Tienen buenos coches la gente, ¿veis? Están en buen estado, buenas marcas, bastante nuevos parecen. Es que dice Víctor que aquí en el norte de Rusia la gente tiene como sueldos por encima de la media del resto del país y que por eso luego pueden permitirse eso, tener buenos coches y tal. Sí. Y aparte también en Rusia hay mucha cultura de gastarse el dinero en un buen coche. Presumir, ¿no? Sí, en ese aspecto como que les gusta mucho el buen coche, no sé, se ven. Yo no he visto mejores coches que en las calles de Moscú, o sea, modelos que en Madrid costaría mucho ver. Sí. Que llevan los futbolistas o gente, ¿sabes? Sí, que gana mucho sí. dinero. Llegamos a otra calle importante que no sé cuál es, pero mirad esto, un edificio nuevo, un edificio moderno de los últimos años. Es un complejo deportivo Ártica, es el polideportivo de Vorkuta, o uno de ellos. ¿Tú crees que aquí habrá piscina municipal? Sí, ¿no? Sí que hay, estoy seguro, porque mira, aquí hay fotos de como gente con medallas de competiciones de natación. Y esto tiene que ser la piscina. Buah, pero mira este gigabloque de detrás del polideportivo. Madre de Dios. Yo no sé si aquí vive gente, yo creo que sí, pero mira, las luces ya no sé ni qué poner. Pero guau, qué estado, Mirad esta esquina. Esto sí parece apocalíptico. Es que escuchad el silencio. Solamente el viento. Hace un momento se escuchaban palomas, que le daban más misterio aún. Y mirad el panorama. Mira, se ven también muchos coches de UAZ. UAZ son los que hacen las bujancas.
pero siguen haciendo coches, siguen sacando nuevos coches. Ladas, también hay varios, pero no Ladas viejos hechos mierdas, Ladas nuevos, modelos nuevos, Mira, y aquí llegamos a un mirador, una especie de mirador me parece. Aquí está el río y al otro lado, esos edificios que se ven por allí, eso es el primer pueblito completamente abandonado de las afueras de Vorkuta. Los hay mucho más grandes y un poco más alejados, pero este es el más chiquitito y está literalmente al otro lado del río. ¡Guau! Mira esto, chaval, ese es el puente y mirad el río, completamente congelado. Qué vistas, y qué luz también. Pero mira, ¿ves? Luego, por ejemplo, tienes a una persona paseando a su perrito. Nos acabamos de dar cuenta, no sé si se ve desde aquí arriba, pero hay una valla en la entrada del puente. Como que realmente no quieren que la gente lo cruce. Vamos por el río. Mirad, de repente ha aparecido bastante gente por aquí. Dicen que no hay ningún problema en pasar por el río. Todo el mundo cruza por el río, que hay hielo suficiente, pero que también por el puente no hay problema, han dicho. Si conseguimos bajar sin matarnos también. Buen parque este, Sí. Mirad aquí que el hielo más limpio, también, justo debajo del puente. Si de repente viene un día de viento heavy y limpia la nieve, tienes aquí una pedazo de pista de patinaje sobre hielo increíble, Ahí está el hielo. Mirad, por ahí vienen hasta en motos de nieve. ¡Qué guapo eso, tío! A eso es a lo que me dedicaría si yo viviera aquí. Me compraría una moto de nieve y me pasaría los días dando vueltas. Mira, a ver si consiguen subir, Va a estar chungo. ¡Dios! Nada, sin problema. Mirad esto. Aquí sí que ya está todo completamente abandonado. Este antiguo poblado al otro lado del río Pechora es Rudnik. Fue el primer asentamiento, la primera mina activa y por tanto el origen de Vorkuta. De hecho, la mina empezó a funcionar antes de que se levantaran los primeros bloques de viviendas y durante los primeros años los trabajadores de las minas vivieron en cuevas a pesar de las duras condiciones del Ártico. Con el paso de los años, la construcción de la ciudad continuó en la otra orilla del río y Rudnik pasó a ser un distrito más de Vorkuta, pero aislado del centro de esta. Desde finales de los 80, los habitantes empezaron a ser realojados y en el 2000 quedó totalmente desierto. Los últimos habitantes recibieron pisos en el centro de la ciudad. Sin embargo, aún es común ver a algunos de sus antiguos habitantes venir a pasear aquí, entre lo que años atrás fueron sus casas. Mira esto. Heavy. El tren que lleva el carbón de las minas. Nos hemos encontrado este grupo, 4 personas que creo que viven aquí hace un par de años, están de excursión de sábado para hacer urbex y nos están enseñando un poco, nos están diciendo que les sigamos. Mira, es que mira esto. Esto es bien loco, Mirad este plano, qué locura. ¡Ojo! Última planta. Aquí tiene que haber pistones, Mira, por aquí está la vía del tren que hemos visto pasar hace un momento. Eso de ahí, eso era la Casa de la Cultura del pueblo. No era muy grande este pueblo, Rudnik se llamaba, Mineral. Y este es uno de los muchos y uno de los pequeños pueblos abandonados que hay a los alrededores de Vorkuta. Mira lo que acabo de ver. Me acabo de rayar un poco, Hay varios agujeros. Estamos en la última planta, poca broma, Mirad qué guapo. Las escaleras como están, tío. Mira, hay muchas huellas por aquí. Creo que a los locales también les mola venir por aquí a explorar estos edificios. Esto de aquí yo no sé qué era. No sé si era el baño o qué, pero mirad la lengua de nieve que hay aquí. Es que qué buen día hace, ¡Wow! Ciudad soviética abandonada en el Ártico. Y es que mira, es que no estamos lejos de la ciudad, es que está al otro lado del río. Eso es el centro de Vorkuta. Y esto es simplemente uno de sus suburbios. Mirad, la Casa de la Cultura, que os enseñé antes desde lejos. Aquí se ve mejor. Esta está en bastante peor estado que el otro edificio, Aquí hay huellas de animales. No sé cuál será, pero sí que son animales, 100%. Chavales, mirad qué guapo. La vía de tren por ahí, tucu, hasta allí. Eso que se ve allí al final
Es una de las 3 o 4 minas que siguen activas en Vorkuta. Va allí a cargar el carbón y de aquí supongo que a la estación de tren y de la estación de tren ya a donde sea que haga falta en Rusia. Mira lo que se ha fijado Víctor, pero que es verdad. Los trocitos de carbón que hay junto a las vías. Por aquí hay un trocito grande. Se le va cayendo al tren conforme pasa por aquí. Bueno, esto es nieve realmente, pero con color del carbón. Ya ves, el oro negro de la Unión Soviética. Es grande que flipas, el complejo este, la fábrica esta. Muy grande. Chavales, se viene puente ahora. Mirad esto, es que flipas. Es que mira esto, tío. Nada, vamos rápido. Si quieres voy yo delante. ¡Vamos! Estamos a salve en tierra firme. Puente abandonado de Vorkuta. Check. Esto capaz, esto tiene que ser la escuela, Capaz que esto es la escuela. No se ve nadie por aquí, Y esta es la tiendita del barrio. Aquí también, veis, todos los coches llevan los clavitos en los neumáticos. Mira, esto es Correos de Rusia. Y ese es su estado. Mirad, por esta calle ya vamos de vuelta al centro de la ciudad. Veis, ya se ve bastante más movimiento por aquí. Tecnocom, tienda de electrónica. Este es el panorama. Lo que no veo que haya mucho es bares, cafeterías y cosas del estilo, He visto 2 o 3, no más. Y es que ahora me apetece mucho para calentarme un poco las manos, que no veas. Mira, esto es interesante también. A la entrada de la iglesia, aquí un pequeño monumento al carbón. Un vagón o raíles, un vagón de estos de cargar carbón. También hay todos estos memoriales con nombres de muchas personas, con algunas fotos de minas y tal. Esta ciudad, estas minas se construyeron con el trabajo de los prisioneros. Entonces no sé, pero podría ser, por la forma de cómo están aquí, que estos sean nombres de estos trabajadores de los gulags que levantaron esta ciudad. Esto tiene que ser también algún mapa de las minas. Komsomolskaya, Vorga-Shorskaya, Zapolyarnia, Vorkutinskaya. Esta es la que está activa, esta es la que hemos visto. Creo que nosotros estamos por aquí, este es el puente que hemos cruzado y esta es la mina que aún está activa. Hostia, y mira, aquí hay fotos de algunas de las minas. Zapolyarnia, Yuniaginsky, Komsomolskaya, Vorkutinska. Esta es la que hemos visto hoy desde lejos. Y ese es el tren que hemos visto pasar también, la de Vorkutinska. Y, ojo, creo que es posible que estas 4 fotos que hay aquí sean las 4 minas activas que sigue habiendo en Vorkuta, porque esos nombres coinciden en este cartel con Zapolyarnia, Komsomolskaya, Vorkutinskaya y Vorga-Shorskaya. Están de este color. Después hay muchas otras que están de este color. Ojo, chavales, creo que sí, minas cerradas, lo que pone negro, y Sha actual. Bueno, minas actuales, efectivamente. De lo que se ven muchos carteles también es de esto de aquí. ¿Veis estos amarillos? Pone Autoliga. Tienen aquí en Vorkuta y en la República de Komi su propia aplicación tipo Uber. Existe una que se llama Yandex, que es la que usan en Rusia en todos lados, pero esa no funciona aquí, no se usa aquí, tienen la suya propia. Es como si la Comunidad de Madrid, o bueno, un sitio bastante más pequeño, con mucha menos población, tuviera su propio Uber, su propio Cabify y tal. Y ves muchos coches con eso de Autoliga en las ventanas y tal. ¡Qué guapo, tío! Mirad, el monumento de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Un par de cañones por aquí, las flores.
Esto lamentablemente no lo entiendo. Puede que sean nombres, creo que son nombres de personas, posiblemente de Vorkutá, que murieron en la guerra. Aquí hay una estatua de un soldado con el fusil en una mano, aguantando una niña o un niño en la otra. Y después, por último aquí, 2 tanques y un helicóptero de combate ahí atrás. Y bueno, aquí es donde acaba la calle, la avenida de Lenin. Un autobús escolar por aquí. Y es que mira, aquí hay una escuela. Este edificio de colorines, esto es otra escuela de Vorkutá. ¿Habéis visto? Algunos edificios sí que se esfuerzan en darles color y un poco de alegría, ¿eh? Pero para que veáis que no todo es gris, oscuro y abandonado. Это прямо вы продаете? Понял. Слушайте, мы как раз туристы. Нам интересует, я не знаю, если вы живете здесь или далеко, можно посетить ваш поселок или как-нибудь, не знаю, делать тур или нет? Поняли, да? No me entienden mejor. Извините, вы по-русски говорите? Не говорите по-русски? Понял. ¿Habéis visto esto? Eso eran nenets que viven por aquí y en la república de al lado, en Yamalia. Están ahí vendiendo pescado congelado. Ni siquiera hablaban ruso, no le entendían a Víctor. Но они вроде недалеко находятся. Не, вроде далеко находятся. Они далеко находятся? Вроде, они же каждый год они меняются нахождение. Понял. Так они по-русски говорят, только они немножко плохо. Да, не мало. С акцентом. Сколько стоит одну рыбу? 200 килограмм. 200 рублей 1 килограмм, да? А это олень? Олень. Олени. Оленя, да? Сердце, да? Сердце и печень. Сердце, печень. Сердце и печень. А сколько стоит? 300 килограмм. 300 килограмм. Спасибо большое, до свидания. Y este edificio que hay aquí es bien importante, bien interesante, porque es como la universidad minera, por así decirlo. Es donde aquí viene la gente a estudiar para ser ingenieros de minas, ¿no? Ingenieros de minas. El patinazo que ha pegado. Ah, mira además la estatua. Esto es... aguanta un Sputnik en la mano. Los primeros satélites de la Unión Soviética. Mira lo que pone ahí. College. Escuela superior, algo así. Mirad, esta plaza, este cruce, también es bastante importante. Y es que por aquí hay una especie de plaza de Casa de la Cultura o algo. El Palacio de la Cultura de los Mineros. Ah, ya ves. Pero para mí lo interesante es esto de aquí enfrente. Para empezar, mirad, escudo de la ciudad de Vorkutá. Pedazo de escudo de la Unión Soviética. A día de hoy todavía hay en lo alto y todavía iluminado. Y en el medio, a ver si puedo cruzar sin que me pille nadie, tenemos esta estatua de aquí, que es el señor Kirov. Ah, no, gigantesco fail. No es otro que Vladimir Lenin. Pero es que le confundió con otra. En otro sitio se supone que hay otra estatua de Kirov bien importante, colocada sobre un sitio donde anteriormente estaba la estatua de Stalin, que la quitaron durante la desestalinización, pero porque esta ciudad se creó y se desarrolló y creció en la época de Stalin. Mira, también hay edificios abandonados en el centro de la ciudad, ¿eh? Calle Lenin, la avenida principal de la ciudad. Ahí al fondo es la plaza donde estábamos hace un momento. Y al lado, capaz que otro edificio abandonado. Vale, ahora sí, hemos encontrado a Kirov. Ahí. O sea que aquí es donde estaba Stalin hace años. Pero la verdad es que es una parte de la ciudad que no sé si sería más importante antiguamente, pero actualmente es bastante decadente, ¿eh? Pocos edificios, bastante abandonados, bastante mal cuidados, poca gente dando vueltas por aquí, pero bueno, no deja de ser importante. Estatua de Kirov, alguien muy importante de la Unión Soviética, y antiguamente estaba Stalin aquí.
Por la tarde nos encontramos con Danil, un amigo de Sasha que habíamos conocido la noche anterior, y dos amigos suyos más, Dima y Danil. El segundo Danil tenía coche propio, y casi sin quererlo, los tres amigos acabaron convirtiéndose en nuestros guías y compañía durante prácticamente todo el fin de que estuvimos en Vorkuta. Este es el edificio gigante que hemos visto esta mañana, que tenía muy mala pinta. Le llaman el Pentágono aquí los locales, y Danil ha dicho que nos lo quiere enseñar por dentro, que da mucho mal rollo, pero que nos lo quiere enseñar. Dice que aquí son alcohólicos, junkies, que hasta es gratis venir y que huele muy mal también. Mira los buzones, chaval. Hostia, es que esto es heavy, ¿eh? Hostia, sí que huele mal, ¿eh? Es verdad que huele mal, ¿eh? Mira, esto es para la basura. Ah, por aquí baja la basura. Que es, sí, ¿Sigue funcionando? Sí. Это значит хорошее... Ayuda. Деньгам. Una mierda, tío. Y la gente que vive aquí, si nos ve, se va a enfadar con nosotros. Он спрашивает, если люди, которые живут здесь, нас видят, они будут ругаться? Нет. Нет. Esto sí que es una locura. Una publicidad bastante nueva de Dolce & Gabbana aquí. Y después mira, en cambio, el calefactor este. А здесь кто живет? Молодые люди. Mira, chaval. Все и молодые. El Pentágono es un buen nombre, ¿eh? Le da epicidad a este edificio. Es una locura este bloque, ¿eh? Pero es verdad, por lo menos tiene luz, tío. Buah. A partir de la tercera planta ya ni siquiera hay luz, ¿eh? Ya hay que ir con linterna. Ah, mira, sí que vuelve la luz. Mirad la verja esta. Es que parece de una cárcel y no de un bloque de edificios. Están todas las paredes llenas de grafitis. El estado real de las casas no podemos saber cuál será, pero según Danil posiblemente estén en bastante mal estado también. Dice Danil que el sistema que utilizan aquí para pasar la droga es, pues el que quiera comprar hace una transferencia, ¿no?, al camello que vive aquí en este piso. Él le envía una foto cuando ha recibido la transferencia y lo coloca, por ejemplo, pues en la tubería esta, y aquí lo viene a recoger el que lo quiere comprar. Así es el sistema que utilizan aquí en Rusia. Esto podría ser un escenario de una película de terror perfectamente, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. You want to go into the house? Yeah. Este tío está loco. Do you think someone is living here? What? Ty думаешь, люди живут здесь? Нет. Guau, chaval. Este es uno de los apartamentos, tío. Mira el baño. Está la bañera, el váter. Por aquí. Hostia, esto tenía que ser la cocina. La cocina, 100%. Calefacción. Ahí está el polideportivo, ¿veis? Y esto era el salón. Ya está, era bastante pequeñita. Tenía esta habitación, que es el salón, el baño, la cocina. No, pero y falta un cuarto, un dormitorio o algo, ¿no? No, es que me parece que dormían ahí en el salón con el colchón y cama. Era muy típico. ¿Pero esto era para una persona o una familia? Puede que sea para una familia pequeña. Sí. Puede ser, sí. Ya ves, pues dormían en el salón y después su cocina y su baño. Sí se ve desde fuera, ¿veis? Realmente se ven pocas luces, hay una por allí, otra por allí, otra por allí. Poca gente vive aquí, muy poca. Es impresionante, ¿eh? Este edificio. El Pentágono de Vorkuta, chaval. A continuación fuimos al pabellón municipal para apoyar a Dima, que tenía un partido de fútbol sala. Ya ves. Mira, hemos acabado aquí en el pabellón de Vorkuta viendo un partido de fútbol sala. Está un poquito desigualado, la verdad. Pero el pabellón, la verdad, es que está bastante guapo, ¿eh? Bueno, y para terminar el día, un borscht auténtico de Vorkuta con los chavales. Привет, привет всем. Приятного аппетита. Nuevo día. Estamos hoy de nuevo con los dos Danils en su coche que nos llevan de tour. Hoy toca los pueblos de las afueras de Vorkuta, los que esos sí que están abandonados de verdad. A ver qué tal.
Hay ganas, hay Que no ganas. se come. Hemos parado en una gasolinera. Mirad los precios por litro. 54 rublos un litro. Eso es como 50 céntimos por litro de gasolina. Es bien, bien, bien barata, ¿eh? Aquí en el Ártico, depende de cuál, hay varios tipos, ¿no? Aquí hay otra que vale 66 rublos, pero no deja de ser 66 céntimos. 60-70 céntimos el litro. Hoy hace frío, hoy hace frío de verdad. Aquí estamos llegando. Esto es el pueblo de Sovietsky. Hay un coche, aquí está alguien haciendo urbex por ahí también, mirad. Aquí estamos, en mitad de un pueblo completamente abandonado, en mitad del Ártico. Se nota como que menos el frío hoy, ¿no? Parece mucho más seco. Pero yo creo que es porque nos acabamos de bajar del coche. Dale media orilla. No sé, Veremos. Hace casi menos 20 grados, estoy aquí sin guantes, sin gorro, sin nada. Pero mirad esto. Dima, do you know how many people lived in Sovietsky in the past? Not more 1,000. 1000, ok, yeah. En este edificio sí que se pueden ver cosas antiguas, cosas que se ha dejado la gente aquí. Una nevera. Mira esto, tío. Una chaqueta soviética aquí. DVDs, libros. Es que no parece ni que se haya abandonado tanto. Mirad, tío. Instant coffee o algo así, o colacao. Una caja de té. Eso no parece viejo, This place was before shop. This was a shop here. Yeah. Ya veis, ahí estarían las frutas y verduras, a saber qué. Hay muchas más cosas que en el pueblo donde estuvimos ayer, Es que mira esto, tío. Y escuchad, Bien, estos de aquí, estos da la sensación de que no los hubieran llegado a terminar. Yo creo que aquí no llegó a vivir nadie. Porque mira, faltan las ventanas en todo el bloque. En ese de allí también. Y en estos de aquí atrás también. Este era un pequeño apartamentito. Era bastante pequeño, Eso era el baño. Por aquí parece una especie de despensa. De hecho quedan algunas conservas, tío. Y esto, yo creo que esto era salón, habitación y cocina. Por aquí, es que madre mía, está todo desconchándose. Pero ya veis, no era muy grande, Mira, este de enfrente me parece que era más grande. Tienes la entrada por aquí. Yo creo que esto era la cocina. Un salón bastante más grande, mirad. Hay restos de una y dos televisiones bien antiguas. Una puerta al balcón, no sé si tenía un balcón esto. Sí, mirad. Ahí había un balcón. Y después por aquí debe de estar la habitación. Este era bastante más grande que el que hemos visto antes, Mira, están por aquí todavía las telas, la decoración de las paredes. Este es otro piso diferente. Aquí tienes, esto también era el salón. Tienes su sofá por aquí. Aquí quien fuera estaba haciendo cosas de electricidad con bombillas y tal. Yo creo que esto era de nuevo la cocina. Y nada, y ahí el cuarto. Y este también tenía su balconcito por aquí. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué vistas, Esto es Sovietsky. Y estos son los bloques que no llegaron a terminar. Pueblos enteros abandonados en el Ártico, Es que es una barbaridad. Mira, mira el póster que tenían estos en el salón. De un sitio con bastante mejor tiempo que aquí en Vorkutá. Seguro un laguito, todo verde. Parece un día así guay de verano. Para darle un poco de luz a los fríos días de invierno de aquí. Miren, algunos bloques de estos, la verdad es que han aguantado bastante bien las ventanas, Mirad por aquí y por aquí, están casi todos los cristales. O casi todos es a lo mejor un poco exagerado, pero muchos.
Pero sí, desde luego todo esto de noche y solo tiene que dar un mal rollo tremendo. Esta es la calle de los garajes, los almacenes y eso. Mirad por dónde llega la nieve, ¿eh? Cubre como la mitad o casi que 2/3 de la puerta, ¿eh? Ah, mira, había como 2 filas de garajes. Esta de aquí y luego otra más por aquí. Y ya a partir de aquí ya se acaba el pueblo. Esto, Yuniaginsky, tiene toda la pinta de que era una antigua fábrica o una de las antiguas minas de esta ciudad. Ahí hay un parking, hay unos cuantos coches, parece que no se puede acercar más, dicen los chavales. Pero sí, esto tiene toda la pinta de que, veis, se ve por ahí la rampa por donde iría el carbón y tal. Esto tiene pinta de ser una de las antiguas minas abandonadas. Por ahí de hecho creo que hay, capaz que eso es carbón lo que hay ahí, cubierto de nieve. Podría ser. Y esto, claro, esto sería uno de los camiones que transportaban el carbón de las minas a la fábrica o luego al tren o a cualquier cosa. Después preguntar qué piensan ellos o qué piensa la gente joven de la Unión Soviética y si fue bueno o si fue malo, si les da igual o si so-so o... Взрослые люди, да, в основном хорошо о нем отзываются. А я там не жил, я не знаю. Я бы не хотел жить в Советском Союзе, потому что там жизнь, ну, трудная, когда ты по талонам получаешь колбасу, сыр, мясо. Да. Мне такое не нравится. Мне нравится то, что сейчас происходит. Ты зарабатываешь деньги, эти деньги можешь потратить себе на еду, на все что угодно. Да. Выбор. Ну и то, чем сейчас мы пользуемся, в Советском Союзе, ну, не допустили бы такого. Ну, телефоны, Да. там, Ну, были, были... джинсы, вещи с Запада. Да. Было только все свое. Ага. Mira esto, hemos llegado a otro pueblito, Komsomolsky, donde vive bastante poca gente, pero hemos parado aquí porque mirad, aquí se ve de cerca una de las 4 minas activas que quedan en Vorkuta. A pesar de que haya como, no sé, una 10ª parte de las minas activas, siguen exportando, siguen produciendo y exportando la misma cantidad de acero que antes de la caída de la Unión Soviética. Es que las minas y la infraestructura esta se ha modernizado bastante y con muchas menos minas, mucho menos equipo y muchas menos personas siguen produciendo la misma cantidad de, perdón, he dicho acero, de carbón que producían y exportaban antes. O sea que eso, tan decadente no es este pueblo, la industria está igual que estaba. Solamente hay muchas minas abandonadas и vive mucha menos gente de la que vivía antiguamente. А говорят вообще, смотрите, ребят, что вы думаете, потому что все блогеры, да, или и русские иностранцы, они, когда приезжают сюда, потом всегда, иногда говорят плохо, что здесь в Воркута плохо, скучно, не знаю. Ну пусть говорят. Многие блогеры просто освещают только то, что плохо, а показывают поселки заброшенные. Они не показывают там центры, которые там светлые, яркие, люди гуляют. Вот, ну и говорят, там хуже от этого не становится. У нас город очень спортивный, об этом много умалчивают, да. У нас очень развит хоккей в городе, карате, бокс, борьба, бокс, борьба, да, самбо, дзюдо. Да. Интересно, круто. Но никто об этом как бы и не говорит. Приезжают блогеры, ну, даже российские, и рассказывают не очень приятные вещи. Но все равно для нас это, ну, сказали и сказали. Да. Ничего такого. На самом деле, мне кажется, вот я тоже смотрела сама про свой город, много видео показывают его серым. Это не всегда так, не всегда такая погода. Бывает и солнце хорошее. Вот сегодня был замечательный снег и солнце. Я шла и была в восторге. Да, правда. И северное сияние всякие. Ну, в целом, не знаю, я Воркуту люблю. Vale, pues esto de aquí es el centro del pueblo. Esto, bueno, tiene toda la pinta de ser la rotonda central de Borgashor, que es como se llama este pueblo. Y aquí sí que vive gente. ¿Veis? Hay gente andando por ahí, hay hasta un supermercado por ahí, hay coches circulando. Unas 5.000 personas viven aquí. Aún así, estoy seguro de que antiguamente había muchas más. Mira, hay servicio de transporte público también.
Es muy extraño porque es como que casas, viviendas en uso conviven con otros bloques totalmente abandonados. Es que miras para allí, se ve como muy desierto. Mirad, hay incluso un parque también para los niños por aquí. Continúa por aquí. Y no hay muchos, pero bueno, hay unos niños pasando la tarde de domingo aquí. Mira este, qué mono. Este viene solito con su trineo a jugar al parque. Mira, ¿ves? Este es otro de los edificios que parece completamente abandonado. No se ve ninguna luz aquí. En cambio, en el de enfrente, pues sí que hay algunas luces en las ventanas. Tienes hasta una sucursal de Sberbank. En fin. Y aquí nos han dicho que, bueno, vive mucha gente que trabaja en la mina Komsomolskaya y gente que trabaja en el centro de Vorkuta también, pero que es bastante más barata la vida aquí. Cuesta menos los apartamentos, servicios de luz, agua, etc. Entonces la gente que no tiene mucho suele vivir en este tipo de pueblos. Y acaban de encender el alumbrado de las calles. Mira aquí, otro bloque, este sí que está 100% abandonado. Ahí atrás más de lo mismo. Mira, que me acerco un poquito. Hay luz en las farolas todavía, pero mira este panorama. Abandonado, 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 abandonado. Fuera de las calles principales, yo creo que está casi todo abandonado. Mira, mira, biblioteca. A saber si está funcionando o no. También es que, pensadlo, es más que probable que en varios de estos bloques a lo mejor haya una familia viviendo, 2, 3 familias viviendo, y básicamente convivan con la mayor parte del edificio vacío. La mayoría de los apartamentos vacíos. Mira, aquí hay una pista de fútbol, pero parece que no ha jugado nadie en todo el invierno. O en muchas semanas. Los bloques comienzan con todo abandonado por ahí, y a partir de como por aquí, ¡pum!, de repente se empiezan a ver algunas luces y un poco más, 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 un poco más. Esta es la parte que da más al centro, que está ahí. ¿Y qué es lo que opinan los jóvenes sobre el futuro de la ciudad? Мне кажется, еще лет 20 точно будет. Но ощущение, что вот город в скором времени забросится. Да? Скоро. Ну, пока шахты работают, рабочие, да. Пока шахты работают, он будет работать. Город будет жить, а потом, не знаю, может, уедут все. Да. Собираетесь жить дальше здесь, в Воркуте, или хотите... Уезжать. Да? Я планирую уезжать, не знаю, как Полина. Да. То же самое, хотела Да? бы приехать, да. Хотите жить здесь дальше, Нет, да? У нет, вас здесь планы? Нет? Нет. Уехать поскорее. Уехать, да? Да. Куда примерно? В среднюю полосу, Ярославль, Москва. Санкт-Петербург, Москва, вот там, Да? Нижний Новгород. Возможностей Работы. больше. Возможностей. Да? Да и вы сами тут гуляли, видели, не так много всего есть для Да. молодежи. Да. Скучно. Вам интересно работать шахтером, да? И есть молодые люди здесь, которые их цель работать шахтером до сих пор. Есть, да? Ну, Вы знакомы? да, Знакомы? да. Да? И, Ну, раньше это поактуальнее было, что на шахтеров шли учиться. Да. Сейчас Больше с информационными системами, типа компьютер, программирование, Да. такое, да. Los chicos nos trajeron en su coche hasta la puerta del aeropuerto y aquí nos despedimos y nos hicimos la última foto con ellos. Gracias a su hospitalidad y altruismo nos habían permitido vivir más de cerca la realidad de los habitantes de este lugar. Bueno, estamos en el aeropuerto de Vorkuta. Mirad enfrente lo que hay, un helicóptero, un Mi-80 de Aeroflot de hace no sé cuántos años. Y nada, esta es la terminal, una casita bien pequeña, 2 plantas, y nuestro vuelo sale en 1 hora, así que hay que darse prisa. Desde el aeropuerto de Vorkuta solo se puede llegar a 3 destinos de forma directa. Syktyvkar es el más frecuente con 3 vuelos semanales, Pechora 2 veces por semana y por último Moscú con un único vuelo directo semanal. Además, varias de estas rutas son operadas en viejos aviones soviéticos como el Antonov 24 o el Yakovlev 40. Esa de ahí es la pantalla de los vuelos. Solo hay un vuelo programado, que es el nuestro a Syktyvkar. Tú. Pero mirad el avión en el que vamos a volar. Esto es una locura, ¿eh? Chavales, se sube por la cola, tío. Esto es la primera vez que lo veo en mi vida. Ahí nos vamos, chavales, ahí nos vamos.
Nos despedimos de Vorkutá volando por primera vez en un avión soviético de más de 40 años, cuya experiencia completa podréis ver los próximos días en el canal secundario. Esto es todo por este vídeo y esto es todo de Vorkutá, una ciudad que realmente me impresionó, por la calidad de sus habitantes y el cariño que parecen tener por su hogar, a pesar de que el destino parece condenarla a una lenta pero inevitable desaparición.